Hola, bienvenidos al MOOC, curso básico de la lengua y cultura españolas, nivel 2. Me llamo Amit Rao, soy tu profesor de español para este curso en línea. Ya estamos en la tercera semana y es la primera sesión de esta semana. Ya has hecho otras semanas, ya has aprendido muchas cosas con la profesora Noemí y también con la profesora Diana. Hoy te toca a mí, que yo voy a enseñar cómo aprender algunas cosas, ¿no? Cómo hablar de algunas cosas. Pues ya empezamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las expresiones básicas en un hospital o en una clínica. ¿Cómo puedes comunicar en un hospital o en una clínica? ¿Cómo puedes hablar, tener una conversación con un médico, con un enfermero, con otras personas? Es muy importante, ¿no? Si estás en España y necesitas ir a un hospital, ¿cómo vas a hablar con las personas del hospital? Pues hoy vamos a aprender algunas expresiones básicas en un hospital. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje? En este vídeo vas a aprender a comunicar en un hospital. ¿Cómo comunicar en un hospital? ¿Estás preparado? Pues vamos, empezamos juntos y aprendemos juntos. Con mucha energía ya arrancamos esta semana. En la última semana ya has aprendido el imperativo. ¿Recuerdas cuándo utilizamos el imperativo? Utilizamos el imperativo para dar consejos, direcciones, ¿no? Hoy vamos a revisar el imperativo un poco y continuaremos con otras cosas, con las preguntas o con las expresiones útiles en un hospital. Pues empezamos. Primero, hablamos de una situación hipotética, que tú estás en IGNOU, tú estás en Indira Gandhi National Open University en New Delhi, que nuestra universidad, la universidad donde trabajo yo y donde estoy grabando este vídeo. Y tienes que ir al hospital AIIMS. ¿Cómo puedes ir desde IGNOU hasta AIIMS? Entonces, en esta situación, a la izquierda, tú ves un mapa. En este mapa, ¿cómo puedes dar direcciones a una persona? Si una persona necesita conducir un coche desde IGNOU hasta AIIMS, ¿cómo puede llegar hasta ahí? ¿Puedes dar las direcciones en imperativo? Pues pon el vídeo en pausa e intenta. Después yo te digo cómo podemos dar esta dirección. ¿Sí? Pues primero, conduce todo recto y después gira a la izquierda en la avenida Mehroli Badarpur, que desde IGNOU tienes que conducir todo recto y después tienes que girar a la izquierda en la avenida Mehroli Badarpur. Primero, imperativo, conducir, conduce, tú. Girar, gira, tú. Sí, primero, conduce todo recto y después gira a la izquierda en la avenida Mehroli Badarpur. Luego, gira a la derecha en la avenida Sri Aurobindo, que tú conduces todo recto otra vez y al final de la avenida, gira a la derecha en la avenida Sri Aurobindo. El hospital está a tu derecha. Si tú conduces todo recto, que tú vas a ver una valla gigantesca que dice AIIMS. Entonces es muy fácil llegar desde IGNOU hasta AIIMS, pero ten en cuenta que hay mucho tráfico en Delhi, ¿no? Pues aquí así damos las direcciones. Conducir, conduce tú. Gira, gira, está a tu derecha, ¿no? Entonces tú puedes llegar muy fácilmente hasta el hospital AIIMS si tú lo necesitas alguna vez en el futuro. Ahora, vamos a leer un diálogo. Antes de esto, lee estas frases y responde después de escuchar a la conversación. Que después vamos a leer un diálogo, pero antes leemos estas frases y cuando terminamos de leer el diálogo, tienes que pensar si estas frases son correctas o incorrectas, si son verdaderas, V, o si son falsas, F. Empiezo. Al paciente le duele la cabeza.
al paciente le duele la cabeza. ¿Qué significa? Ay, me duele la cabeza, no puedo hacer nada. Al paciente le duele la cabeza, verdadera o falsa. Después del diálogo, hace varios días que el paciente se siente mal. Ay, no puedo más, me siento mal. Entonces, hace varios días que el paciente se siente mal. El paciente se siente muy congestionado, ¿no? Congestionado. La garganta del paciente está muy inflamada. La garganta, esta parte del cuerpo, ¿no? Y el paciente tomó un remedio antes de ver al doctor. Que antes de ir al doctor, ya el paciente ha tomado algo, ha tomado un medicamento. El paciente tiene gripe, y el médico considera que la situación del paciente no es grave, que no es muy seria la situación. Y la última frase, el médico recomienda al paciente descansar bien. Ahora, leemos el diálogo y después piensa si estas frases son verdaderas o si son falsas. ¿Sí? Pues leemos. Pues el paciente va al médico, empieza el médico o el doctor. Ten en cuenta que en España no es normal o es común utilizar la palabra médico y en América Latina utilizan más la palabra doctor. Pues empezamos. Empieza el doctor. Buenos días. Siéntese, por favor. Dice el paciente. Gracias, doctor. ¿Cuál es el problema? Lo escucho. Paciente. Tengo mucho dolor de cabeza y también me duele la garganta. El doctor. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? El paciente. Ayer, pero hoy son más fuertes. Doctor, ¿se siente congestionado? Paciente. Un poco, sí. Después, abra la boca, por favor. Otra vez imperativo, ¿no? Abra. Su garganta está muy inflamada. ¿Toma alguna medicación? Dice el paciente. Sí, una aspirina esta mañana. El médico. Ahora voy a controlar su temperatura. Es normal. No parece ser una gripe. Probablemente es un resfrío común. Los síntomas deberían desaparecer pronto, pero por las dudas, tómese 2 días de reposo. Continúe tomando aspirinas para controlar el dolor. Si los síntomas continúan después de 3 días, vuelve a llamarme. Paciente. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor, de nada. Que se mejore. Ahora, en este diálogo, es un diálogo un poco largo que revisamos otra vez, que leemos el diálogo otra vez y después respondemos a las preguntas. Primero, buenos días, siéntese por favor. Gracias. ¿Cuál es el problema? Lo escucho. Dice el paciente, tengo mucho dolor de cabeza y también me duele la garganta. El médico, ¿cuándo comenzaron los síntomas? Paciente, ayer, pero hoy son más fuertes. El médico, ¿se siente congestionado? Paciente, un poco sí. Doctor, abra la boca por favor. Su garganta está muy inflamada. ¿Tomó alguna medicación? En España es normal utilizar la palabra medicamento. En América Latina, medicación. Paciente, sí, una aspirina esta mañana. El médico, ahora voy a controlar su temperatura. Es normal. No parece ser una gripe. Probablemente es un resfrío común. Los síntomas deberían desaparecer pronto, pero por las dudas, tómese 2 días de reposo. Reposo, descanso. Continúa tomando aspirinas para controlar el dolor. Si los síntomas continúan después de 3 días, vuelva a llamarme. Bueno, muchas gracias, doctor. De nada, que se mejore. Ahora, volvemos a las frases. Frase número 1. Al paciente le duele la cabeza. ¿Es verdadera o falsa? ¿Qué crees? Al paciente le duele. Ay, tengo dolor de cabeza. ¿Le duele la cabeza? Cabeza, esta parte, ¿no? Cabeza. Sí, correcto. Él dice en la conversación que tengo mucho dolor de cabeza, pues le duele la cabeza. Frase número 2.
Hace varios días que el paciente se siente mal, que han pasado muchos días, 3, 4, 5 días, desde que el paciente se siente mal. Es falso. Falso. ¿Por qué? Los síntomas aparecieron ayer, solo un día, no varios días. Número 3, el paciente se siente muy congestionado. ¿Sí o no? Ahora vemos el diálogo otra vez. ¿Qué dice el doctor? Que dice que no, si está muy congestionado o no. El paciente dice, un poco sí, pero no es muy congestionado. No se siente muy congestionado. Falso. La garganta del paciente está muy inflamada. Otra vez, falsa. ¿Por qué? Al paciente le duele la cabeza. ¿Es verdadera o falsa? ¿Qué crees? Que tiene dolor de cabeza, le duele la cabeza. ¿Verdadera o falsa? Es verdadera. ¿Sí? Es verdadera. Correcto. Que le duele la cabeza. Por eso va al médico, ¿no? Después, B. Hace varios días que el paciente se siente mal. Que han pasado varios días desde que el paciente se siente mal. ¿Verdadera o falsa? ¿Qué crees? Es falsa. ¿Por qué? Porque el paciente se siente mal desde ayer, que los síntomas aparecieron ayer, no antes de este día. Número C, el paciente se siente muy congestionado, que está muy congestionado. ¿Verdadera o falsa la frase? Es falsa. ¿Por qué? Porque el paciente dice un poco congestionado. No es muy congestionado, un poco congestionado. Número 4, número D. La garganta del paciente está muy inflamada, es verdadera. ¿Por qué? Porque el médico dice, sí, que su garganta está muy inflamada, entonces no es un poco inflamada, sino está muy inflamada, verdadera. Número 5, E. El paciente tomó un remedio antes de ver al doctor, que el paciente tomó algo, un remedio, una medicina, un medicamento, antes de ver al doctor, al médico. Es verdadera, porque él tomó una aspirina. Después, el paciente tiene gripe, que el doctor dice si tiene gripe o no. El doctor dice, no parece ser una gripe, que es falso, que el paciente no tiene gripe. Siguiente, el médico considera que la situación del paciente no es grave, que el médico piensa que la situación no es muy seria. Es correcta, es verdadera. Y al final, el médico recomienda al paciente descansar bien. ¿Sí o no? Es correcto que el doctor también recomienda 2 días de reposo. Reposo significa descanso, entonces sí que recomienda 2 días de descanso. Ahora comprendes el diálogo. Ahora sí que comprendes, ¿no?, cómo se comunica en esta situación. Ten en cuenta, es común utilizar usted cuando se dirige al médico y el médico también utiliza usted, que es muy común, que normalmente los españoles utilizan tú en la mayoría de las situaciones, pero cuando una persona va a un médico, es normal, es común utilizar usted en lugar de tú. Ahora, ¿qué expresiones utilizamos? ¿Qué expresiones utilizas en general cuando no entiendes algo? Por ejemplo, en una clase, si no entiendes algo, ¿qué dices? No entendí. ¿Puede repetirlo, por favor, usted? ¿Puede repetirlo más lentamente? ¿Más lentamente? ¿Puedo repetirlo con palabras más simples? ¿Qué significa exactamente? Estas expresiones, estas preguntas, tú puedes utilizar también con el médico, que en una clínica o en un hospital puedes decir lo mismo. ¿Puede repetirlo, por favor, en usted?
que yo no entiendo. ¿Puede repetirlo, por favor? Puede repetirlo más lentamente. Lentamente. ¿Puede repetirlo con palabras más simples? ¿Qué significa exactamente? Por ejemplo, el médico dice un término muy complicado. Tú no entiendes. Tú dices, ¿puede repetirlo con palabras más simples? ¿O qué significa exactamente? ¿Sí? Continuamos. ¿Sabes cómo se llaman diferentes especialistas en español? ¿Cómo se llaman los especialistas? Médico o doctor es un término general que incluye muchos tipos de médicos, ¿no? En India también tenemos muchos tipos de especialistas. ¿Y cómo se llaman estos especialistas en español? El vocabulario especializado en español es muy similar a las palabras en inglés. Estas palabras forman parte de cognados. Cognados son las palabras similares en inglés y español. Es una pareja, ¿no? Entonces, las palabras especializadas, el vocabulario especializado es común entre los dos idiomas. Ahora, por ejemplo, ¿qué significa cardiólogo? Puedes pensar qué significa cardiólogo. Es muy fácil. Cardiólogo en inglés es cardiologist. Es muy similar, ¿no? Cardiólogo, cardiologist, especialista en los problemas de corazón. Entonces, cardiólogo, cardiologist. Siguiente. ¿Qué significa anestesiólogo? ¿Qué significa anestesiólogo? Muy similar en inglés. Anesthesiologist. Anesthesiologist, anestesiólogo. Siguiente. ¿Qué significa cirujano? Cirujano es un poco difícil de pensar, de adivinar. Cirujano es surgeon. Cirujano, surgeon. Un poco similar. ¿Qué significa dermatólogo? ¿Qué significa dermatólogo? Dermatologist. Dermatólogo, dermatologist. Muy similar. Entonces estas palabras son muy similares en español y también en inglés. Siguiente, ¿qué significa farmacéutico? Farmacéutico, pharmacist. Farmacéutico, pharmacist. Ahora, lee este vocabulario y adivina qué significan. Que aquí ves muchas palabras, aquí ves muchos términos. Lee estas palabras y piensa qué significan. Por ejemplo, dentista, muy similar, muy similar. Dentist, dentista, dentist. Ortopedista, orthopedician, ortopedista. Cirujano plástico. Cirujano plástico, plastic surgeon. Neurólogo, neurologist. Psicólogo, psychologist. Psiquiatra, psychiatrist. Fisioterapeuta, physiotherapist. Repito, dentista, dentist. Ortopedista, orthopedician. Cirujano plástico, plastic surgeon. Neurólogo, neurologist. Psicólogo, psychologist. Psiquiatra, psychiatrist. Fisioterapeuta, physiotherapist. ¿Sí? Continuamos. A veces también ocurren malentendidos porque también existen falsos amigos. Que a veces, aunque muchas palabras son muy similares en español y también en inglés, pero también ocurren algunos malentendidos, que no todas las palabras similares significan lo mismo. Por ejemplo, en inglés decimos injury, pero en español no es injuria. Injury no es injuria, la palabra muy similar, ¿no? Las dos palabras suenan muy similar, pero no. Injury es herida, injuria es insult. Injury, herida, injuria, insult. Otra palabra, embarrassed, embarazada. Embarrassed, embarazada, no son similares. Embarrassed es avergonzado. Embarrassed, avergonzado. Embarazada, pregnant. Si tú dices, estoy embarazado, incorrecto, porque los hombres
por ahora no pueden estar embarazados. Las mujeres sí, pero avergonzados sí, ¿correcto? Ahora entiendes la diferencia, que también existen falsos amigos. Por ejemplo, ¿recuerdas otros ejemplos? ¿Recuerdas, por ejemplo, qué significa carpeta? Carpeta. Carpeta significa carpet. No. Carpeta no es carpet. Carpeta es un folder. Carpeta, folder. Carpeta, folder. ¿Y cómo decimos carpet? Carpet en español. ¿Cómo se dice carpet en español? ¿Recuerdas el SOEM 1 en el que también hicimos esto? Que hiciste esto conmigo. En las cosas de casa, en los objetos de casa. ¿Cómo se dice carpet en español? Alfombra. Alfombra, ¿no? Alfombra, alfombra, carpet. Carpeta, folder. No son similares. Siguiente. ¿Qué significa sopa? ¿Qué significa sopa? Sopa no es sop, es soup. Sopa, soup. ¿Sí? ¿Y cómo se dice soap en español? Soap es jabón. Soap, jabón. Por ejemplo, Dove, Hammam, Lux, ¿no? Jabón. Jabón, soap, sopa, soup. Siguiente. ¿Qué significa bizarro? ¿Qué significa bizarro? No es bizarre, o weird, o strange. Significa brave. Bizarro, brave. ¿Y cómo decimos bizarre o strange en español? Raro o extraño. Raro o extraño. Siguiente. ¿Qué significa cuestión? ¿Significa question? No. Cuestión no significa question. Cuestión significa topic. Question, topic. ¿Y cómo se dice question en español? Pregunta. Preguntas y respuestas, ¿no? Pregunta. También estamos terminando casi. ¿Qué significa sensato? Sensato no es sensitive, es sensible. Sensible. Sensato, sensible en inglés. Y sensible es sensato. Otra vez. Sensato en inglés, sensible. Sensible en español es sensitive en inglés. Ahora comprendes falsos amigos. ¿Ya tienes una idea de falsos amigos? Ahora puedes revisarlo para hablar mejor sin mayores problemas. Al final, revisamos qué expresiones utilizamos para comunicarnos mejor. No entendí. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Puede repetirlo más lentamente? ¿Puede repetirlo con palabras más simples? ¿Qué significa exactamente en una clínica o en un hospital? Siguiente. Los especialistas. ¿Qué son estas palabras? ¿Cómo decimos los especialistas en español? Cardiólogo, cardiologist. Dermatólogo, dermatologist. Ortopedista, orthopedician. Anestesiólogo, anesthesiologist. Dentista, dentist. Neurólogo, neurologist. Cirujano plástico, plastic surgeon. Psicólogo, psychologist. Psiquiatra, psychiatrist. Fisioterapeuta, physiotherapist. Cirujano, surgeon. Repito, cardiólogo, cardiologist. Dermatólogo, dermatologist. Ortopedista, orthopedician. Anestesiólogo, anesthesiologist. Dentista, dentist. Neurólogo, neurologist. Cirujano plástico, plastic surgeon. Psicólogo, psychologist. Psiquiatra, psychiatrist. Fisioterapeuta, physiotherapist. Cirujano, surgeon. Pues, revisamos rápidamente algunos falsos amigos. Aquí tienes una lista. La palabra en inglés, falso cognado. ¿Qué pensamos que es similar, pero no es similar? ¿Y cuál es la palabra correcta? ¿Sí? Por ejemplo, argument en inglés. No es argumento en inglés, es discusión. Diferencia, ¿no? Argumento significa diferente cosa. Argument,
discusión. Falso cognado, falso amigo, argumento. Argument no es argumento, es discusión. Cartoon, cartón, no. Cartoon es dibujo animado. Cartoon, dibujo animado. Carpet, carpeta, no. Carpet, tapete o alfombra, ¿sí? Conductor no es conductor. Conductor es un conductor de taxi, de moto, de coche. Conductor es diferente. Conductor es director de orquesta. Conductor, director de orquesta. Exit no es éxito. Exit no es éxito, es salida. Exit, salida. Siguiente, idiom. Idiom no es idioma. Idioma significa lengua, language. Idiom es modismo, modismo, ¿no? Después, inglés, pie. Normalmente tenemos pie en casa, ¿no? Comemos. Falso cognado es pie, no. Pie no es pie, es pastel, pastel. Actual no es actual, es real. Actual, real. Arena no es arena. Arena en español, arena en español significa sand. Arena en inglés significa estadio en español. Casual no es casual. Casual significa fortuito, ocasional. Dice, que utilizamos para jugar, no es dice es hablar. Dice es dado. Fin en inglés no es fin, es aleta. Que normalmente los peces tienen un fin, ¿no? Es aleta, aleta, no es fin. Fin en español significa end, finish. Entonces eran algunos falsos amigos. Esto es todo, ya hemos terminado la sesión, ya hemos aprendido algunas expresiones sutiles, vocabulario médico y falsos amigos. Esto es todo, adiós.